Buenas noches, estimado profe Daniels. Gracias por la oportunidad con el tema asignado de la guerra no armada en la era de la información y de las comunicaciones para determinar su influencia. Bien, un concepto realmente atrayente porque lo usual es pensar en la guerra armada, la que utiliza sistemas armamentísticos para que los contendientes impongan la voluntad al contrario. En este caso, la guerra no armada se refiere a hay dos opciones. La más común es un periodo previo a las hostilidades en la cual los contendientes realizan acciones de saboteo, acciones de espionaje, alteración, desestabilización, sobre todo en este caso en el siglo XXI a través de medios informáticos. En el pasado era a través de sistemas humanos. Y la otra modalidad es que nunca se llegue a dar el inicio de hostilidades, el rompimiento del estado de paz, sino que se mantenga y se prolongue en el tiempo esta serie de ataques mutuos entre dos o más estados a través de medios no armamentísticos convencionales. Para ello, el contexto que nos da la era de la información y de las telecomunicaciones, inevitablemente tiene que hablar con la masificación del uso de la Internet y de la inteligencia artificial. ¿Qué observamos en relación al pasado? La gran diferencia que podemos apreciar como sociedades. Bueno, podemos observar que existe una especie de democratización en el acceso a las tecnologías, y esto desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la cotidianidad, le permite al ciudadano disfrutar de las bondades de la tecnología a través de aparatos celulares, en la grabación como esta que se está realizando, cosa que en el pasado era propio de los estados, se tenía una consideración de confidencialidad por el tipo de ventaja estratégica que le daba al poseedor. En la Guerra Fría vimos la carrera atómica y la competencia entre ambas naciones. Ahora esa potencial arma está en manos de millones de personas. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, se observa una necesidad de adecuación de los instrumentos internacionales que rigen al derecho internacional público, en nuestro caso en la mención humanitaria. ¿Por qué? Porque básicamente el derecho de La Haya, el derecho de Ginebra, y tal vez en Venezuela no se utiliza mucho la expresión, pero en la literatura, según la investigación, sí, el derecho de Nueva York, refiriéndose a las Naciones Unidas, se ha tratado de regularizar el acto bélico en sí mismo en cuanto al tipo de armamento, la proporción de los ataques, la necesidad militar, y eso es La Haya. Y en el caso de Ginebra, la consideración al ser humano desde el punto de vista de si es militar o civil, si es herido, enfermo, prisionero de guerra o náufrago, por ejemplo, así como los bienes culturales y los medios de subsistencia que requiere una sociedad normal. En ese punto tenemos un elemento diferenciador, un antes y un después, que fue la aparición del Internet, lo cual desde un punto de vista de utilización no solo del aspecto militar, que tiene que ver con la transmisión de sus informaciones, sino desde el punto de vista de las políticas públicas, el desarrollo de los gobiernos corporativos, la celeridad en la actuación pública, y en el sector privado el comercio electrónico, favorecer una economía más estable. Eso se percibió como una ventaja. Se convierte en desventaja en la medida de que sea frágil su sistema de seguridad y un Estado o una organización terrorista, por ejemplo, intente desestabilizar, atacar o alterar la paz de ese Estado a través de las tecnologías. Allí tenemos un vacío, y los instrumentos internacionales que en la actualidad rigen el fenómeno de la guerra parecieran estar varios pasos atrás, porque incluso desde el punto de vista civil, pacífico, que no tiene que ver con guerras, no hay una legislación completa. Está iniciándose un marco jurídico internacional, tal vez tímido es la expresión.
Entonces, ciertamente sí se considera de que hay una influencia y esa influencia distorsionó el concepto guerra. Hay dos modalidades de apreciarla. Cuando hay un conflicto instaurado, un conflicto armado, la utilización de sistemas inteligentes como drones, donde no hay una tripulación humana inmediata o a bordo, permite abaratar el ataque en sí mismo, preservar la vida humana y aumentar autonomía, capacidad de carga explosiva y una serie de ventajas tecnológicas. Pero como estudiosos del derecho internacional humanitario se nos presentan unos dilemas éticos. Dilemas que expreso de la siguiente forma. Si los instrumentos que evaluarían en un momento dado una potencial infracción, un ilícito normativo del derecho internacional son los antes mencionados tipos de derecho, La Haya, Ginebra, Nueva York y otras conferencias anexas, porque hay todo un catálogo respecto a eso, están en un modo de no contemplar la presencia de la inteligencia artificial, entonces tenemos un problema. Tenemos un hecho social que hace que nuestros instrumentos normativos queden prácticamente que obsoletos. A diferencia de los principios tienden a ser inmutables porque expresan esa filosofía, ese deber ser acerca de la estructura normativa de un instrumento internacional. Cuando pensamos, por ejemplo, en el principio de humanismo, ¿cómo pedirle humanidad a una máquina? ¿Qué pasa si existe una falla? Por diseño industrial, lo esperado es que en un número determinado de repeticiones o con el paso del tiempo, un aparato manufacturado tienda a fallar. Es lo esperado, es lo potencialmente factible de que ocurra y de alguna u otra manera nosotros debemos esperar a que ocurra un siniestro, un suceso trágico, donde una máquina tuvo un nivel de independencia que realizó un ataque por sí solo. Recuerden que este tipo de circunstancias no pueden ser visualizadas como quiméricas. En los años 60, si se hablase del Internet, las personas de esa época no lo creerían, pensarían que era una especie de ficción. En la actualidad para nosotros el Internet es común y ya tenemos el Internet de las máquinas. No tendría las herramientas para dar una explicación tecnológica adecuada, pero básicamente es la factibilidad de interconexión con respecto entre una máquina y otra, estableciendo una red, estableciendo una especie de masificación del funcionamiento. ¿Qué pasa si esa interconexión se presenta con instrumentos bélicos o instrumentos de uso aparentemente pacífico, pero que puedan ser dirigidos al instrumento bélico? No podemos pedirles, al menos en este momento, en este primer cuarto de siglo, no existe, según el conocimiento del estado del arte de esta investigación, no existe la posibilidad de que un aparato razone y decida no atacar si hay una confusión de coordenadas y está atacando un hospital con unos niños, por ejemplo, o con unos heridos. Y no solamente el tema de los ataques, sino el aspecto contaminante no se ha evaluado. Me llama mucho la atención el hecho de que ocurrió un ataque transcontinental de los Estados Unidos a un reactor nuclear en Irán. Me pregunto por el tema de la radioactividad después de la experiencia que la humanidad vivió con Chernóbil. Es decir, el derecho humanitario está más que vigente y necesita contar y gozar de unos instrumentos internacionales que le permitan determinar el grado de influencia de las tecnologías y de las comunicaciones en la guerra no armada, que en este caso fue la asignatura planteada. Agradezco la oportunidad, profesor, y me despido deseándole mucha salud y éxito a mis compañeros. Hasta luego.